¿Qué y cómo preguntar en el abdomen agudo? Este espacio es para estudiantes o para médicos jóvenes que se encuentran frente a un abdomen agudo. Se pretende dar los elementos mínimos a los fines que el estudiante y el paciente puedan abordar esta situación, esta escena del abdomen agudo. ¿Cómo es la escena? Y ahí vamos. Actitud del médico. Que el paciente hable. No hay que interrumpir al paciente, salvo cuando tengamos que hacer una pregunta, pero en principio que la escucha sea activa, demostrar que interesa el relato, tomar nota. ¿En qué actitud emocional está el paciente en el momento de hablar? ¿El paciente está angustiado? ¿Tiene incertidumbre, miedo, enojo, ira, asco, resentimiento? El médico escondido detrás de la pantalla, ¿no? La situación del médico detrás de la pantalla escribiendo y sin mirarle la cara al paciente desvincula la relación médico-paciente. Hay que mirarle la cara, con el barbijo puesto, como sea, pero hay que mirar al paciente. El paciente trae sus prejuicios, sus mitos, sus creencias de sí mismo y de la familia. Quizás traiga una historia. Mi pariente vino a este hospital y me lo mataron. Capaz que sienta rechazo por el médico, rechazo a la institución, desconfianza. Pero el paciente tiene una necesidad, por eso está ahí. Actitud del médico. Acompañar las palabras con gestos corporales, aprobando lo que dice sin interrumpir. Moviendo la cabeza, con la cabeza expresando que sí. Tomar nota. Cuidado, mientras el médico pregunta para estudiar al paciente, el paciente estudia al médico. La mirada, la actitud y también el paciente tiene la intuición. Hay que esperar que el paciente se exprese, ver su corporalidad. ¿Qué lectura hacemos del paciente? No solo qué interpretación, sino qué impacto emocional nos produce a nosotros el paciente. ¿Con qué o con quién lo asociamos? ¿Recordamos casos parecidos, situaciones similares? Alguien me contó una historia parecida. Leer el rostro, su lenguaje corporal, ¿qué me sugiere? ¿Hay relación entre la actitud del paciente y lo que relata? Una cosa es el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Cuando hay coherencia entre los dos, es todo un discurso en bloque. Pero puede que corporalmente nos esté diciendo una cosa o escondiendo algo y verbalmente nos dice otra. Puede que haya mentido en su relato. Luego de transcurrido el interrogatorio hay que repreguntar y la respuesta hay que ver si tiene relación con lo que dijo antes. ¿Qué hace con las manos? ¿Cómo tiene los muslos en relación al abdomen? ¿Prefiere estar quieto? ¿Se mueve mucho? ¿Se apoya en la pared? ¿Le pega con el puño cerrado a la pared? Mucha bronca, ira. ¿Le pega con la palma de la mano a la pared? Quizás una ira un poco menos intensa. ¿La pareja cómo le habla? Si está el hijo, ¿cómo le habla? Lo mismo si está el padre o la madre. Mirarle el entrecejo nos dará un panorama del rostro y nos permitirá saber del dolor, de cuánto dolor. Recordemos el omega doloroso del cáncer de páncreas que se da en el entrecejo.
Dolor. Frente al dolor, ¿qué duele? ¿Cómo duele? ¿Cuándo duele? ¿Dónde empezó el dolor? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye usted el dolor? ¿Qué medicamento tomó? ¿Qué hacía cuando vino el dolor? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en su casa? ¿Iba manejando? ¿Cualquier otra actividad? ¿Con qué relaciona el dolor? ¿Cómo estaba de ánimo? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Hubo situaciones de estrés? ¿Qué come? ¿Qué comió en esta oportunidad cuando empezó el dolor? ¿Pudo comer luego que empezó el dolor? ¿Tuvo náuseas luego que empezó el dolor? ¿Tuvo vómitos luego que empezó el dolor? ¿Los vómitos lo aliviaron? ¿Cómo eran los vómitos? ¿Biliosos, alimenticios, de color claro, de color oscuro, transparentes? ¿Eran vómitos en chorro? ¿Se sintió hinchado? ¿Eliminó gases? ¿Cuándo fue la última vez que evacuó intestino? ¿Orinó luego que empezó el dolor? ¿Su pareja, su hijo o familia qué dicen de su dolor? ¿Tuvo una caída, se golpeó? ¿Tuvo un accidente previo a la aparición del dolor? ¿Qué remedios toma? ¿Qué remedios caseros ha tomado? ¿Alguna vez le hicieron estudios de hepatitis, de sífilis, sida? ¿Se acompañó el dolor que usted tiene con dolor de cabeza? Recordar la rigidez de nuca, signos de foco, si se golpeó la cabeza. ¿En qué trabaja? ¿Le va bien en su trabajo? Las preguntas tienen que ser específicas, pero también un tanto abiertas, para que el paciente pueda expresarse. Recordar en qué trabaja: intoxicación por plomo, abdomen agudo, pintura, pisos plásticos, asbestos, benceno, fogeno. ¿Dónde vive? Hacer el mapa social. No es lo mismo alguien que vive en la ciudad que alguien que vive en zona rural. No es lo mismo ciertos barrios de la ciudad que otros. Hay que saber si en ese barrio hay alcoholismo, drogadicción, tuberculosis, etc. Cuando menos lo esperás, el paciente nos tira la clave, la llave del diagnóstico. Puede tener acto fallido, puede tratar de esconder información. ¿Quién diría? Se perjudicaría a sí mismo. Pero nosotros tenemos que estar como cuando tiramos la caña para pescar, esperando a que se mueva el anzuelo y ahí tiramos, ¿sí? Las preguntas generales y abiertas sin inducir la respuesta. ¿Qué espera? ¿Qué quiere evitar? ¿Qué desea? ¿Qué experiencia previa ha tenido en un hospital? ¿Agradable? ¿Desagradable? ¿Qué experiencia tuvo su familia en un hospital? Ahí seguro que van a saltar los prejuicios, los mitos y esas historias. Las preguntas del paciente son: ¿qué van a hacer conmigo? Incertidumbre. ¿Qué diagnóstico tengo? Incertidumbre, duda. ¿Voy a estar mucho tiempo acá? No quiere estar en el hospital. ¿Me van a internar? ¿Cómo es el camino que hay dentro del hospital? ¿Me van a operar? Desconocimiento. Y uno no tiene que responder absolutamente a todo lo que pregunta el paciente, porque hay que esperar las etapas del diagnóstico. Recuerden que nosotros tenemos un diagnóstico de sospecha y después tendremos el diagnóstico confirmado. En la situación que estoy, ¿qué riesgo tengo? ¿Puedo contagiar a alguien de esto que tengo? ¿Puedo hacer una llamada telefónica? En realidad, una llamada telefónica habrá sido antes, ahora con el celular en la mano. Están en terapia y tienen el celular. Y el otro asunto es que el médico, cuando está con el paciente, está atendiendo el celular, respondiendo mensajes. Cuiden esos detalles. Podemos estar conectados, pero en el momento que estamos con el paciente, desconectémonos para que estemos
100%, aquí y ahora con el paciente, y eso nos va a facilitar el diagnóstico. Porque si no viene alguien y le pone un rótulo de este paciente tiene tal cosa, viene otro y repite lo mismo, y otro repite lo mismo, y en realidad el paciente tiene otra cosa. Por eso es que hay que estar de cuerpo presente y de mente presente en el momento que se hace el interrogatorio. ¿Quién tiene la culpa de lo que yo tengo? Porque la gente piensa de culpas, culpables, culpas, culpotas, de todos colores. Siempre están buscando culpables. Y eso es muy difuso, así que no meterse en eso. Imagine que venga un paciente con un HIV, tenemos el diagnóstico en el laboratorio, le decimos al paciente y el paciente dice, ¿quién tiene la culpa? ¿De dónde? ¿De mi esposa? ¿Qué sé yo? Eso no se puede aventurar, ¿no? La queja y el reclamo son habituales en la gente. Yo quiero una solución, nadie me da una solución. Si el problema generalmente que tenemos cuando nos enfermamos son por las conductas de riesgo. Entonces es necesario tomar conciencia del cuidado del propio cuerpo y siempre va a haber reclamos. Muy exaltado, pero mucho dolor, insoportable, grita, pero no se queda quieto. Pensamos en dolor renal. O el paciente puede ser un adicto y lo que busca que en el hospital le pongan la droga, que generalmente es morfina, bueno, o algún otro derivado. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que no le van a ponerle lo que él quiere, se levanta, insulta a todo el mundo y se va caminando y sin dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay alguien muy aparatoso, ustedes tienen que mirar, esperar, meterse a ver en la escena, a ver qué es lo que quiere decir el paciente. El paciente permanece en el hecho traumático que acaba de suceder. Ejemplo, pacientes que han tenido una violación, un accidente de tránsito, un asalto. Y el paciente está presente en el hospital, pero no sale de la escena que ha vivido. Es como que la amígdala cerebral lo tiene secuestrado al paciente. Está inmovilizado. No se da cuenta que está en el hospital. Quizás ni recuerde que estuvo en el hospital. Y mucho menos se acordaría de nosotros. El día que un albañil se cayó de un andamio de la Torre Ángela de aquí de Córdoba, que era el edificio más alto, quedó otro albañil agarrado de una piola y lo pudieron salvar. Ese hombre llegó al hospital de urgencia totalmente enloquecido, sacado. Creo que no veía, él creía que estaba en el aire, que se había caído. Estaba secuestrado por la situación de altísimo riesgo que tuvo. El paciente no responde las preguntas. Puede que esté bajo el efecto de alucinógenos. Puede que sea un enfermo mental. O a veces tiene tanto dolor que no puede responder porque los analgésicos todavía no se los hemos puesto, estamos esperando a ver cómo se plantea el dolor. Tiene dolor y no quiere responder. ¿Y por qué será? Y capaz que sea un delincuente y no puede responder porque se cayó de un techo. Punto suspensivo. Está secuestrado por el pánico y por el terror. También eso puede ser otra causa que el paciente no responde. Entonces tenemos que tener paciencia hasta que el paciente hable. Lo trajeron obligado, el paciente no quiere estar internado, no quiere estar en el hospital, odia el hospital, se quiere ir. Por otro lado puede ser que el paciente no se dé cuenta que está en el hospital. El paciente ha consumido estupefacientes, tampoco se da cuenta de dónde está. Tiene signos de violencia, lo trajo la policía. Puede presentar un abdomen agudo traumático, pero no registra lo que le pasa, ni lo que le pasó. Cuando se da cuenta, grita de dolor en su ano. Sufrió una violación o un empalamiento. Entonces,
hay que tratar de armar el rompecabezas, pero con nuestra cabeza bien abierta, con preguntas abiertas y esperando ver cuál es la reacción. De acuerdo a eso, también sacaremos nuestro diagnóstico. Al paciente después lo buscamos en su cama y no está. Luego lo vemos calmado en su cama, tranquilo. ¿Y dónde estabas? Tuve que salir. Ojo, el paciente es muy probable que consuma droga afuera de la sala o escondido en el baño. Consume y después se viene tranquilo. A veces que en el postoperatorio aparece una visita y le trae droga, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ayudar en la situación, porque a veces cuando estamos en pleno interrogatorio, puede que nos quedemos bloqueados con la mente en blanco. Entonces hemos hecho este raconto. Por supuesto, esto puede ser modificable. Acá le pueden poner, sacar, ordenar de otra manera, pero por ejemplo, están todos los síntomas del aparato digestivo. Apetito, dolor al tragar, halitosis, dificultad para tragar, acidez, reflujo, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, dolor cólico. O sea, a esto le hacen una captura de página y lo tienen en el celular. Cuando se le acaba la nafta de lo que iban preguntando, acá tienen un registro. Así en respiratorio también. Dificultad para respirar, falta el aire, rinorrea, dolor de garganta, estornudos frecuentes, etc. Hacen una captura de pantalla y tienen en el celular para consultar. Urinario, lo mismo. En ginecología, por supuesto, menarca, inicio de relaciones sexuales, práctica anticonceptiva, FUM, fecha de última menstruación. Fíjense, en gineco usan mucho las abreviaciones, ¿no? Gestas, partos, cesáreas, embarazo uterino. LT, ligadura de trompa, endometrosis, flujo, etc. Y acá, histerectomía, cáncer de mama, historia personal y familiar acerca de cáncer, nódulo, masa palpable, secreción por el pezón, mamografía, abortos, dismenorrea. El DIU, si está controlado o no. Tengo pacientes que han demorado hasta 16 años, han venido con el DIU y una cantidad de pus que sale del cuello del útero. Bueno, entonces hacen la captura de pantalla de ginecología. Cardiovascular, y bueno, acá tenemos un montón de cosas que pueden dar abdomen agudo. Sobre todo arritmia, fibrilación, sale un émbolo y va a la mesentérica superior, ¿y qué es lo que nos da? Una isquemia mesentérica. La diabetes, como comorbilidad número 1, allí en los pacientes de cierta edad. La insuficiencia vascular periférica, la isquemia cerebral transitoria, el ACV y la embolia a nivel del abdomen. Bueno, una cosa que no se nos tiene que caer de la mente es si el paciente está anticoagulado. Los cardiólogos anticoagulan, ni bien pueden, a todo el mundo. O lo antiagregan o lo anticoagulan. Pero si está anticoagulado y tenemos que hacer la cirugía, ¿cómo hacemos? Ahí está la cosa. Genital masculino, bueno, lo que le llaman el escroto agudo, ¿sí? Y después el tema próstata, oclusión de la vía urinaria, orquiepididimitis. El dolor de la orquiepididimitis es terrible. La torsión de testículo lo mismo. El dolor de la orquiepididimitis es progresivo y la torsión de testículo es agudo. Hidrocele, varicocele, bueno, todas las respuestas que buscan ustedes, ¿no? Impotencia sexual. Y en endocrino puse diabetes. Ustedes después pueden poner tiroides, hipófisis, suprarrenales, todo lo que quieran, ¿eh? Acuérdense, el feocromocitoma da hipertensión arterial y se puede relacionar con carcinoma medular de tiroides. Bueno, o sea, hay un montón de relaciones que ustedes pueden hacer. Pero de lo que no se tienen que privar es de la diabetes. Miren lo que dice la gente. Afirmaciones como esta. Lo más rico del mundo es el agua. Ah, no me digas. Estaría tomando agua todo el tiempo. O sea que está con polidipsia. Otro diría, no paro de tomar cerveza. Era un empleado municipal. Tomaba alrededor de 10 litros de cerveza por día.
Hace unos meses que se me dio por la cerveza. No sé por qué orino tanto. De pronto me quedé flaco sin hacer dieta y como mucho más que antes. Perdí la sensación en los pies, como mi abuelo que se quemó con una bolsa de agua caliente. El abuelo era diabético y él también. Tengo una herida en la planta del pie que no me cierra. Pie diabético. Me quedé ciego, de pronto. No sé qué me pasó. Dolores neuropáticos en miembros inferiores. Y en síntesis, polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Y hoy hay que pensar también en los trasplantados. Muy bien, entonces este es el esquema general. Vamos a ver de qué manera lo pueden implementar para que les sea útil. En este trabajo han colaborado los alumnos tanto de la Universidad Nacional de La Rioja como los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, a quienes les agradezco expresamente. Seguramente esto lo van a usar mucho a los fines de cómo plantarse frente al paciente con un abdomen agudo.